tiene idea. No sabe, no contesta. ¿Me escucha? Bueno, entonces eso lo dejamos para la semana que viene, el tema de las ofertas laborales. No, si no hay problema. Lo que pasa es que se lo había pedido para la semana pasada para poder continuar la clase porque hay algo que van a tener que ver. Le voy a hacer una leve explicación ahora y lo vamos a trabajar la clase que viene a eso. Que tienen que ver, bueno, hay un punto del programa que hay que enseñar que básicamente habla de lo que es la inserción al mundo laboral y las conductas morales que tienen que tener. Eh, Estuvimos hablando de la ética, de la moral, también estuvimos hablando del derecho, las diferencias, las últimas, hace 3 semanas, que fue la última clase, desgraciadamente. Eh, y bueno, básicamente lo que ustedes tienen que ver es que en el trabajo les van a exigir determinadas actitudes o aptitudes para que tengan, además determinadas competencias que tienen que tener ustedes. Eh, Siempre, bueno, están buscando mucho la parte técnica, pero yo introduciéndome un poquito más en esto, me comuniqué con una de las personas, con una licenciada de recursos humanos, de lo que es Eventbrite, que es una de las compañías más grandes del mundo, si no la más grande, en cuanto a lo que es la venta de tickets para eventos. Que contratan acá en Mendoza, tienen una oficina y contratan un montón de programadores. Y bueno, justamente, bueno, es una amiga de la infancia, tengo esa suerte, y le pregunté un poco qué es lo que buscaban en un programador y cuáles son los requisitos de contratación que tienen para algún programador. Y bueno, mucha gente dice, bueno, no, voy a estudiar programación porque no me gusta hablar con gente, o no me gusta relacionarme con gente, me gusta estar en la computadora, no me gusta que me molesten. Bueno, justamente me dijo que básicamente lo que buscan ellos en este momento, están buscando mucho, son programadores con capacidades comunicacionales, que tengan una buena sociabilización con las personas, que tengan una gran honestidad, que no hagan, bueno, obviamente dicen que si bien tienen mucha salida laboral, en cuanto a lo que son los grupos de contratación por las empresas tecnológicas, dicen que es un mundo muy chico y que se conocen mucho. Entonces, que cuando alguna persona obra de mala fe o, como me dijo literalmente ella, si se manda alguna, entre todos sabemos bien qué es lo que sucede y realmente nos encargamos de esparcir dicha información para que las otras empresas no lo tengan en consideración. Es decir, que bueno, podríamos decir que tienen una defensa bastante corporativa de lo que es el grupo de empresas tecnológicas, las empresas relacionadas con las TICs. Así que bueno, básicamente lo que quiero que vayan viendo son las cuestiones que ustedes necesitan, cuáles son las competencias, que quiero que vean eso, que busquen unas 5 ofertas laborales después. Las pueden encontrar re fácil, se meten en LinkedIn, en Google, en cualquier lado. Lo ideal sería que sean de acá de Mendoza. Si no consiguen de acá de Mendoza o no ven, pueden buscar de otros lados. También de paso para saber cuáles son las competencias que tienen que adquirir, porque tienen que tener en consideración que el instituto los va a formar, pero la carrera tecnológica es interminable porque avanza conforme avanza la ciencia. Entonces es algo que tienen que tener en consideración. Generalmente estaba viendo que están pidiendo ahora mucho lo que es base de datos, lo que es el trabajo con MySQL, que creo que es el sistema de base de datos de Microsoft. Todos piden Java, están pidiendo PHP, Python, que según lo que estaba viendo y estaba estudiando, viene siendo de lo más evolucionado, no está siendo tan requerido en el mercado laboral, pero según lo que veo es de los lenguajes más elegidos por todos los profesionales que realmente saben
y que son independientes. Pareciera que es un lenguaje bastante más claro y menos complejo que los otros. El otro día, bueno, ayer vi un meme que mostraba cómo, digamos, cómo Python enterraba a los otros lenguajes, a PHP y a C++. Así que bueno, son cosas que tienen que ir viendo, tienen que ir analizando, porque bueno, justamente la idea de esto es que ustedes adquieran las competencias necesarias para lo que es el mercado laboral. Bueno, vinculado con esto, quería hacer la vinculación al revés para que ustedes vieran y después entendieran la parte teórica, que vieran desde lo práctico qué es lo que tenían que ver. Está el tema de las virtudes. ¿Alguno sabe qué es una virtud? Si quieren escribirlo por el chat. Para hacerlo un poquito más participativo y que no esté hablando como un nabo. Bien, bien, Nicolás. No entiendo a qué es lo que va a naturaleza y necesidad. Estamos hablando de la virtud. ¿Qué es una virtud? Va por ahí, va justamente por lo que es bueno, por lo que es positivo. Pero bueno, el estudio de lo que es la virtud inició en Grecia, como básicamente la mayoría de los estudios éticos que se realizan, y lo inició Aristóteles, que fue el gran desarrollador de la ética. De hecho, bueno, escribió un montón de libros. Hay un libro que es Ética para Nicómaco, que es famoso de Aristóteles. Entre tantos desarrollos, bueno, entre tantos esos, desarrolla lo que es la virtud. Y bueno, Aristóteles habla respecto de lo que es la virtud como un hábito operativo bueno, ¿no? Dicen, bueno, ¿y cómo analiza esta explicación? Aristóteles habla de que, bueno, las personas nacen con ciertas potencialidades, es decir, ciertas cualidades innatas, ciertas habilidades, ciertas posibilidades que tienen, pero que con esas cualidades innatas que tiene una persona, Aristóteles destaca, y tiene mucha razón en esto, pues ha sido comprobado históricamente. Bueno, yo he sido deportista y las personas que practican deporte eh, saben de lo que hablo. Aristóteles aclara que la virtud, para adquirir una virtud, ese hábito operativo, esa potencialidad, tiene que realizarse con una práctica constante. Y de esa manera, una vez que la persona adquiere y naturaliza, para ver si puedo fijar la pantalla, una vez que la persona adquiere y naturaliza dicha virtud, ahora hay una opción para compartir pantalla, creo. A ver, perfecto, ahí está, eso es lo que quería. Una vez que la persona, digamos, naturaliza ese hábito bueno, lo adquiere, lo incorpora y consigue con ello una evolución, un mejoramiento, una perfección de la persona. Y esa potencialidad se adquiere en forma más permanente y transforma lo que, digamos, la reiteración del acto, lo transforma en algo natural y sencillo, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos viendo, le estoy mostrando la pantalla, dice que el hombre posee potencias o facultades que le permiten realizar ciertas cosas u operar de determinadas maneras, que se llaman potencias activas. Este sería el típico caso, por ejemplo, de una persona que tiene habilidad para armar cosas o una persona que tiene la naturalidad para ser bueno en los deportes. En ese caso se nota mucho, o una persona que tiene la facilidad para las matemáticas, que existe, ¿no? Se ve que tiene una potencialidad innata con la que nace la persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Dicha habilidad natural o innata, en el caso de que no se ejerza, se termina perdiendo o no se termina desarrollando a su máximo potencial y no perfecciona a la persona, porque la repetición de las virtudes, la repetición de los hábitos que se transforman en virtudes,
perfeccionan a la persona en su esencia, lo hacen una mejor persona. Un futbolista que practica mucho va a terminar siendo mejor futbolista. Un deportista, una persona que sale a correr, mientras más sale a correr, mayor facilidad tendrá y bueno, al principio le costará mucho, como a todos nos pasa, no sé si salen a correr o no, pero al principio, bueno, te cansa, una persona le encuentra las excusas, dice no, que hace frío, no, que hace calor, eh, no sé, hay un ruido que no sé qué fue, que hace frío, que hace calor, que tengo sueño, y bueno, y encuentra todas las excusas para no empezar a correr. Pero después, cuando adquiere la virtud de ser una persona deportista y un corredor, le encuentra el gusto, ¿no? Entonces se le hace una incorporación hacia su personalidad misma y empieza a realizar eso sin dificultad. Bueno, por contraposición a la virtud, tenemos que son los hábitos operativos buenos, es decir, aquellas cualidades que han sido adquiridas por las partes. Tenemos a lo que es el vicio, que justamente es el hábito operativo malo, ¿no? Es ese hábito que se adquiere, que una vez que ha adquirido ese hábito es bastante difícil de contradecir, es mucho más sencillo adquirir un hábito malo que una virtud, porque el hábito malo generalmente no resulta trabajoso, ¿no? En cambio la virtud, justamente como se adquiere mediante una repetición constante y sostenida de actos, resulta ser compleja para adquirir para la persona. Pero claramente lo que es la virtud perfecciona al hombre y lo hace mejor. Para dar un ejemplo un poco futbolista, ahí dejé de compartir un segundo la pantalla, podemos hablar del caso de Messi, ¿no? Messi, por ejemplo, cuando empieza a entrenar al fútbol, Messi no era una persona que pateara bien tiros libres. Pero todo el mundo decía, bueno, ¿cómo esta persona, con la habilidad que tiene, con la potencialidad que tiene, no logra patear tiros libres y meter goles de tiro libre? Y no es un buen ejecutante de tiro libre. Entonces Messi se puso a patear, creo que 200 tiros libres todos los días después de entrenamiento, y terminó siendo prácticamente el jugador con mayor promedio de gol en el mundo de tiro libre. Disculpen, justo entró una llamada. En ese sentido se puede ver bien lo que es digamos, la adquisición de un hábito bueno, que fue mediante la práctica. El hombre adquirió una virtud directamente porque ahora es la persona que mejor estilo libre patea en el mundo y que mayor promedio de gol tiene en el mundo. Entonces se puede ver cómo se le hizo fácil, algo que en un principio, si bien tenía la posibilidad, debió realizar una práctica y una repetición operativa constante para poder incorporarlo como una virtud, ¿no? Ese es uno de los casos más paradigmáticos y fáciles de entender a las personas que nos gusta el fútbol y que, bueno, nos gusta el deporte, que hemos sido deportistas. Vamos a volver a compartir la pantalla. Bueno, ahí estamos, bueno, seguimos viendo lo que dice, bueno, una vez que la potencia se ha estabilizado y al sujeto no le resulta trabajoso, le cuesta muy poco, podemos hablar de un hábito. Bueno, pues ya sabemos que es el hábito operativo bueno. Y bueno, en cuanto a lo que son ya hemos hablado un poco de esto, la comparación entre lo que es el vicio y la virtud, entendemos que las virtudes justamente perfeccionan las potencias operativas, las acercan más a su obra propio y le confieren una mayor perfección. A ver, una persona que empieza a practicar carpintería, los primeros, por ejemplo, muebles que empiece a realizar, o los primeros programas de software que empiece a realizar, le costará mucho y con mucha práctica, con mucho esfuerzo, lo podrán realizar cada vez mejor y cada vez más sencillo. En ese sentido, ahí se adquiere la virtud, se adquiere con la práctica. Por ejemplo, acá en el ejemplo que he puesto, estamos hablando de una persona que es generosa, o una persona que es estudiosa, le costará menos hacer un acto de desprendimiento, un generoso, que una persona que es tacaña, o una persona que es estudiosa, le costará menos estudiar y menos progresar que una persona que es perezosa, ¿no? En cambio, los vicios dan, digamos, mayor potencia a las disposiciones malas. Justamente estamos diciendo que una persona perezosa, una persona que justamente que no le gusta realizar, que no le gusta trabajar, y va a tender a estudiar menos
y a progresar menos y a dormir más, por ejemplo, ¿no? Es el típico caso de decir, bueno, ay, tengo que estudiar, pero bueno, sigo durmiendo en la cama, que a todos los estudiantes, yo creo que en algún momento nos ha pasado, el hecho de, bueno, no, de tener de saber que tenemos que hacer algo y no cumplirlo. Eh, y bueno, justamente la adquisición virtuosa se produce a pesar de no tener ganas realizar lo que no queremos. Y de esa manera, bueno, es la forma en la que progresa el hombre y también tengamos en cuenta que lo que se busca acá no es solamente el progreso de cada uno, ¿no? Sino con los pequeños progresos personales también progresa una sociedad que tenga mejores carpinteros, que tengan así, por ejemplo, mejores carpinteros o mejores desarrolladores de software, seguramente será más competitiva y mejorará la economía del país y esa sociedad, ¿no? Entonces son cosas que hay que entender y por qué es importante y por qué nos hacen estudiar la virtud ya estando grandes en una carrera de programador o de desarrollador de software. Bueno, es básicamente por eso, porque siempre son necesarias y siempre son necesarias tener consciente y tener presente de cómo se adquieren esas virtudes y cómo perfeccionamos la profesión, cómo perfeccionamos nuestro obrar diario. Y esa es la forma. Y bueno, ya hemos hablado un poco de esto. En cuanto a lo que es, decimos, ¿cómo adquirimos estas virtudes? Básicamente, la única forma de hacerlo es mediante la repetición de actos. Por ejemplo, yo voy a agarrar mejor estado físico si salgo a correr cada vez más veces. Yo voy a estudiar mejor o ser más inteligente y si cada vez estudio mejor. Voy a ser mejor en matemáticas si practico más matemáticas. Hay que hacer todo el tiempo operaciones semejantes y en un mismo sentido. Entonces, con esa práctica se adquiere la virtud. Una persona se transforma en virtuosa. No hay que confundirla con la potencialidad, porque muchas veces dicen, bueno, este jugador es un virtuoso, ¿no? Como diciendo, este jugador tiene muchas facultades, muchas potencialidades, que eso es la materia prima sobre la cual se trabaja. Quiero que se entienda, es la arcilla sobre la cual se produce el molde de la virtud. Es digamos, algo esencial, algo básico, pero no es exactamente lo que se requiere o lo que constituye una virtud en sí como concepto y lo que constituye una virtud justamente como un hábito, sino que eso es simplemente una facultad que está en potencia en la persona. En cuanto a lo que es justamente que hemos hablado, que se requiere la repetición de actos, tenemos que tener en consideración justamente que no basta con el mero saber o con la convicción, sino que justamente hay que llevar el acto del dicho al hecho. Justamente yo, bueno, a todos nos ha pasado cuando éramos estudiantes que decimos, bueno, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, y por ahí nos poníamos a hacer otra cosa. O decir, uy, tengo que salir a correr porque si no salgo a correr después no voy a poder correr o engordar o qué sé yo. Eh, entonces son cuestiones que, por lo cual se queda demostrado que no basta la mera conciencia de tener que realizar un acto para ser virtuoso, sino que justamente la ética y el derecho como una ciencia práctica, como una parte del conocimiento práctico, que es lo que estábamos viendo, requiere justamente de lo que es la operatividad, requiere lo que es la práctica. Sin práctica es imposible tener una virtud, solamente hay una conciencia o un mero conocimiento de ella. Bueno, entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que justamente eh, en el dicho de lo que es todo lo que cuesta vale, tenemos que tener en consideración que una virtud adquirida con mucho trabajo es difícil de perder y de sacársela de encima. Porque una persona, luego de llegar a cierto estado físico o luego de haber llegado a cierto estado intelectual, recuerda todo el esfuerzo que le costó y todas las pérdidas que le costó llegar a ese espacio donde llegó, a ese estado donde llegó, ese estado de perfección, ese estado de perfeccionamiento, con lo cual la persona, digamos, realmente lo valora y no quiere perderlas. Y la forma de perderlas, justamente como es, ir realizando actos contrarios, que son lo que generan, digamos, lo que generan
hábito operativo malo en lugar de un hábito operativo bueno, que es un vicio. Realizando los actos que son un vicio, básicamente es como se pierden las virtudes. Es decir, si yo soy un gran corredor, una persona que tenga un gran estado físico, y sin salir a correr y descansando o siendo sumamente, no me sale la palabra, sumamente estático, no voy a ser una persona que voy a mantener ese estado físico que tanto tiempo me costó mantener o me costó conseguir. O siendo un buen programador, básicamente. Y bueno, la programación, yo estoy ahora empezado a estudiar programación, estoy en primer año, además de ser profesor, y veo que la programación básicamente es práctica. Y con la práctica es como se adquiere el hábito de ser un buen programador. Entonces, bueno, acá es un poco más de lo mismo que hemos puesto que he puesto en la filmina. Que la ausencia de un esfuerzo, que la ausencia de un esfuerzo contrario, continuo, por reordenar las potencias según el orden moral, necesariamente genera actos que lo contradicen. A ver, la virtud como hábito, requiere de algo que es fundamental y que también es una virtud, que es la disciplina. La disciplina es lo que nos transforma en personas virtuosas. La disciplina y la voluntad. Con la voluntad y con la disciplina es como se mantienen dichas virtudes, porque ¿qué pasa? Las personas, tarde o temprano, como cualquier persona que no es un ser lineal, sino que es un ser que tiene sus vaivenes, que tiene un movimiento pendular en sus actitudes, en sus pensamientos, en su desarrollo, siempre tiende a realizar conductas que contradicen lo que la persona le realizó. Por eso tiene que haber un conjunto de prácticas que siempre estamos hablando, un esfuerzo continuo por mantener esas potencialidades morales que se han adquirido en forma natural. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, ya hemos explicado cómo se adquieren las virtudes, para qué sirven, básicamente sirven para el perfeccionamiento de la persona, pero ahora vamos a tener que empezar a ver dónde se encuentran las virtudes y a empezar a hablar de clasificaciones de virtudes, porque hay distintos tipos de virtudes según los distintos tipos de realizaciones que yo pretenda. Tenemos las virtudes referidas al entendimiento, que son las vinculadas con el entendimiento. Tenemos las vinculadas al entendimiento especulativo, por ejemplo, ser bueno en matemáticas, comprender la física, o las vinculadas a lo que es el entendimiento práctico, ¿no? Como podría ser, bueno, yo comprendo bien y soy un buen violinista, soy un buen programador. Y asimismo, tenemos las virtudes referidas a lo que es el buen obrar de las personas. No solamente, digamos, poder cumplir el trabajo de manera adecuada, de manera eficaz, sino trabajándolo de una manera que encamine a la persona a su perfección como ser humano y que básicamente lo encamine a la felicidad. Una persona generosa, por lo general, es más feliz que una persona tacaña. Una persona bondadosa es más feliz que una persona mala. Son cuestiones que hay que tener en consideración y que hay que decir, bueno, yo sí, yo cumplo mi trabajo, pero no solamente cumplo mi trabajo, sino que actúo con buena fe, ¿no? Bueno, mira, te estoy haciendo un programa, vos me pagaste por tal programa, pero bueno, yo te aviso que esa metodología de programa para tus requerimientos y no va a ser lo más adecuado. Lo más adecuado sería esto. Después está en vos elegir. Eso sería, por ejemplo, una buena actitud de un profesional de la programación. Básicamente son cuestiones que tenemos que entender. Y bueno, estas son las virtudes referidas al buen obrar, que son las virtudes morales, que es lo que todavía habíamos hablado, respecto a lo que era la moral, sé que son aquellas encaminadas a llevar una vida moral o una vida buena, porque hay gente bueno, que considera que las morales son individuales, que en realidad es más parecida a la ética, sino porque la moral es un conjunto de reglas predeterminadas. Pero bueno, hay gente que considera que la moral es individual y no es social. A ver, no sé si me dijeron qué fue ese ruido, perdón. A ver, disculpen. No entendí qué fue ese ruido. Bueno, eh, continúo compartiendo la pantalla, disculpen.
Es la primera vez que comparto la pantalla, no sabía que tenía esa posibilidad. Bueno, justamente lo que estamos hablando, que las referidas al buen obrar, también son una disposición habitual a hacer el bien, porque hay que tener en consideración que el hombre generalmente tiene una tendencia a lo bueno, generalmente. También puede tener a lo malo o a algo falsamente bueno. Ah, listo, perdón. Gracias. Gracias, Fernando. Y ahora voy a poner el chat acá arriba, que ahora sé que lo puedo poner ahí. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Estamos todo, bueno, la primera vez que, no la primera vez, pero me estoy adaptando a dar clases por Zoom y entendí lo que era compartir la pantalla siendo alumno, justamente. Así que me viene bien. Bueno, estábamos ahí, ahora pasamos a la otra. Otra cosa que es importante comprender es que ver es dónde está para analizar, es dónde está la virtud, dónde se encuentra la virtud. Es decir, bueno, en dónde, cómo logro yo ser una persona virtuosa. Porque la virtud tiene, digamos, una ubicación particular dentro de lo que es el obrar humano y que es el punto medio entre el exceso y el defecto. Y decimos, bueno, ¿cómo es esto? Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, la valentía como virtud es el término medio entre la cobardía y la temeridad. Porque una persona digamos, una persona no sería valiente, una persona que se atreva a defender sus derechos de una manera adecuada, y sería temeraria una persona, por ejemplo, que para defender sus derechos en una manifestación tirara una bomba. O sería temeroso una persona que no defendiera sus derechos, que directamente dice, bueno, no, tengo miedo de lo que me van a realizar, voy a tratar de no defender mis derechos. O, por ejemplo, ante una agresión, una persona que esté todo el tiempo, como por ejemplo podría ser un joven en un boliche, en un baile, que esté empujando a personas todo el tiempo, digamos, buscando motivos de pelea, eso sería una persona temeraria, una persona que está en el extremo de lo que es el ejercicio de la valentía. En cambio, una persona temeraria sería una persona que, por ejemplo, estando ahí en el boliche, se deja empujar, deja golpear a sus amigos, deja hacer cualquier cosa y no reacciona de ninguna manera. Eso para que se entienda cómo encontramos la virtud. No solamente cómo se adquiere, sino decimos, bueno, ¿dónde la hallamos? Eh, Así que bueno, esto básicamente lo tengo graficado. Esto es un gráfico, no lo he hecho yo, lo hizo Aristóteles. Es viejísimo esto. Pero podemos ver lo que es el triángulo de la virtud. ¿Y dónde se encuentra? Y se expresa justamente como un triángulo equilátero, pero en el cual, o isósceles, en el cual tenemos los dos extremos a los costados y abajo, y arriba tenemos la actitud virtuosa, y se puede observar dentro de lo que es el gráfico, que tenemos unas flechas que van hacia arriba. ¿Por qué? Porque esas flechas que van hacia arriba son una demostración de cómo se enaltece a la persona, o cómo es lo superior dentro de las actitudes y las actividades y los hábitos, como es la virtud. Eso es el triángulo de la virtud. Bueno, finalmente, ya el resto lo vamos a dejar para la clase que viene. Quiero que se entienda, y esto es algo que solamente lo he dicho yo, sino que lo dicen los estudiosos, porque parece hasta reiterativo, que la virtud no hace referencia a hacer algo bien, ¿no? No hace referencia solamente a hacer algo, tampoco hace referencia a hacer algo bien, sino que hace referencia a hacerlo realmente bien, hacerlo muy bien, hace referencia a lo que es la perfección y el perfeccionamiento de las personas. Eh, Quiero que entiendan esto y que quede esto claro. Ya vamos a seguir, bueno, se ha acabado el tiempo. Vamos a seguir la clase que viene. Continuamos con el estudio de las virtudes. Les pido por favor que busquen las ofertas laborales para programas, para programador, para desarrollador de software o para trabajadores en tecnologías.
y que observen un poco, porque esto no solamente tiene que ser una cuestión teórica, sino que tiene que tener una vinculación práctica, que observen un poco cuáles son los requisitos y las aptitudes y los hábitos que tienen que empezar a generar, y los comportamientos virtuosos que tienen que generar para insertarse en el mercado laboral. Ya les comenté cómo había sido mi entrevista personal con bueno, una de las directoras de recursos humanos de Eventbrite, y les expresé un poco qué es lo que necesitaba. Tener un gran conocimiento técnico, pero tener capacidades sociales y tener una gran o una intachable, podríamos decir, conducta moral. Es decir, no haber cometido ningún tipo de errores o de ilícitos o no haber obrado de mala fe. Esas son las cosas que buscan las empresas. También ahora las empresas buscan, están tratando de generar mucha diversidad, están tratando de generar amplitud mental. Así que básicamente, bueno, tienen que analizar, todas las empresas analizan las redes sociales de los entrevistados. Entonces tienen que empezar a ver también de que sus redes sociales tampoco sean muy, ¿cómo podríamos decir? Muy agresivas o con comentarios muy agresivos, porque eso perfectamente podría jugarles en contra en el momento de una entrevista laboral. ¿Ah? Así que bueno, eso es lo que tengo para decirles hasta hoy. Continuamos la semana que viene con el desarrollo de las virtudes. No sé si la que viene o la otra, eso bueno, lo determina el instituto. Y bueno, nada, espero que tengan un muy buen día y espero que haya quedado claro. ¿Alguna duda, algo que quieran que les aclare? ¿Me escucho por chat? Sí. Eh, bueno, perfecto. Ya sé que no se escucha por chat, pero bueno. Bueno, bueno, espero que nada, que este tema lo analicen, que vean que lo que tienen que hacer y que bueno, que les sirva en realidad. Lo que pretendo es que les sirva para su vida y para su desarrollo, para su labor diaria, para que se puedan desarrollar bien como profesionales. Así que bueno, esa es la idea y espero que algo les quede. Tengan en consideración que tener materias diferentes o con un estilo diferente a la parte tan lógica y abstracta y algo más concreto, más de la vida real, eh, no tienen tantas y van a terminar siendo muy enriquecedoras para ustedes. Así que bueno, los dejo chicos y que estén muy bien. Muchas gracias por su atención.